¿Estamos listos? Saben que este versículo, no lo vayan a quitar ahí, déjenmelo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas ocasiones se ha pensado en este versículo, se ha pensado como que es una promesa nada más, una promesa. Si tú estás bajo el abrigo del Altísimo, entonces vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Es como una promesa. Pero ¿sabe una cosa? Yo también he visto este versículo como una condición. ¿En qué manera? Como una condición en la cual no solo como una condición, sino como un reto de parte de Dios para ti y para mí. Y lo he visto de esta manera, como un reto, porque Dios nos está diciendo que si nosotros permanecemos en su presencia, Él nos bendecirá. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si nosotros permanecemos en su presencia, Él nos va a bendecir. Amén. Y eso es como una condición. Eso nos lleva a pensar también que si decidimos salirnos de la presencia de Dios, también hay consecuencias negativas. Desafortunadamente, esa es la realidad y es lo que la palabra nos enseña. Y este día vamos a estar hablando acerca de David. ¿Cuántos se acuerdan de qué personaje hablaron la semana pasada? Habló el pastor Arturi la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan? ¿De qué personaje? ¿Quién? Moisés, dijeron por acá. ¿Quién dijo Moisés? Comida gratis para la que dijo Moisés. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Allá atrás. Ah, la hermana. Comida gratis, yo se la voy a disparar, hermana. Moisés. Ahora este día vamos a hablar acerca de David. Vamos a hablar de David. Dicen que a los cristianos nos encanta hablar de la gente. Vamos a hablar de David ahora. Pues dicen por ahí, ¿verdad? Que dijeron, si hablan de Dios, que no hablen de la gente. Así es que vamos a hablar de David. Vamos a estudiar un poquito el personaje de David. ¿Sabe que David, una de las cosas y una de las características que tenía el rey David, todos pensamos en el rey David y todos pensamos en tantas cosas, en David y Goliat, pero no recordamos o no nos ponemos a pensar que David pasaba tiempo a solas en la presencia de Dios. ¿A quién le gusta pasar tiempo a solas en la presencia de Dios? Qué hermoso es pasar tiempo aquí, ¿no es cierto? Qué hermoso es venir y ver a nuestros hermanos y nos dan un minuto y no nos alcanza el minuto para saludar a los que están a nuestro alrededor. Nos da gusto vernos, teníamos ganas de vernos, teníamos quizá una semana o quizá unos días ya sin vernos, pero cuando estamos a solas con Dios, qué hermoso es sentir su presencia. Qué hermoso es poder estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios a solas, poder orar cuando estás a solas. Y ¿sabe qué? Eso es lo que hacía David. Tenía mucha oportunidad de hacer eso. Tenía la oportunidad. Quizás usted diga, sí, pastor, pero usted no sabe. Mi vida no es como la del rey David. Yo no tengo tiempo de estar en la presencia de Dios. Yo no tengo tiempo de estar a solas con Dios. Con trabajo me da tiempo de venir a la iglesia. Ok, está bien, no importa. Pero ¿sabe una cosa? Que David, el trabajo que tenía David antes de ser el rey de Israel, él tenía el trabajo de ser el que cuidaba las ovejas de su padre. Repite conmigo, él cuidaba las ovejas de su padre. Y sabe una cosa, cuando estamos hablando de que cuidaba las ovejas de su padre, no era el mejor trabajo del mundo. No era el mejor trabajo del mundo. Todos sus hermanos tenían mejores trabajos. Todos sus hermanos trabajaban, eran del ejército. Tenían muchas cosas más importantes que hacer. Sin embargo, a David le tocaba cuidar a las ovejas de su padre. Humanamente hablando, escucha lo que le digo, humanamente hablando era un trabajo muy malo. Muy malo, muy chafa, decimos por ahí, ¿no? Un trabajo que quizás no era remunerado económicamente, quizás no era reconocido públicamente. Por eso, cuando pasa esto, dice que ahí, pero en ese momento él no se podía quejar y decía, ay, si tuviera un trabajo como el de mis hermanos, o si tuviera un trabajo como mis amigos que fueron a la escuela conmigo. No, él simplemente, ¿sabes qué hacía? Allá donde andaba cuidando las ovejas, allá donde estaba alimentándolas y protegiéndolas de los animales, él sacaba su arpa y empezaba a alabar a Dios. Y bendecía el nombre de Dios y estaba contento de poder pasar tiempo con Dios. Pero ahí en esos momentos, él podía escribir, se ponía a escribir y se ponía yo quiero escribir con la derecha, pero soy zurdo. Se ponía a escribir
y escribía palabras como el Salmo 23. ¿Cuántos saben el Salmo 23? ¿Sabe que se lo sabe de memoria? ¿Sí? ¿Se anima a decirlo conmigo de memoria? O mejor lo leemos porque me van a hacer quedar mal. Se ve que allá en Lomas Altas toda la congregación ya se aprendió el Salmo 23. Toda la congregación. Son 3, ¿verdad? Pero ya se lo aprendieron. No, somos más, somos un poquito más. Pero ya nos aprendimos el Salmo 23. No sé si lo van a poner ahí, pero vamos a leerlo si usted lo tiene en su Biblia o si lo vamos a poner acá. Dice: Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se pueden imaginar? Esta joya es una joya de la literatura que casi todos los cristianos no la sabemos, y no de memoria no sabemos, cuando menos el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted se puede acordar de un versículo, luego diga Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no se lo pusieron ahí para que no se lo supiera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en esos momentos se pueden imaginar cómo David, cuidando sus ovejas, cuidando las ovejas de su padre, él entendiendo y viendo cómo él les daba alimento, cada una de las cosas que él decía que Jehová iba a hacer con él. Él le confortaría su alma, le guiará por sendas de justicia, junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares de delicados pastos. Todo eso es lo que Dios hacía para él, porque él es lo que hacía para las ovejas. Porque él era el pastor que estaba proveyendo todo eso para las ovejas de su padre. Y él venía y él decía: Señor, esto que yo estoy haciendo para ellos es lo que tú eres para mí. Y podía ponerse en esos 6 versículos y en esta joya de la literatura, como decimos, y de la Biblia, poder decir todo esto porque confiaba en Dios, porque estaba en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? Porque estaba en la presencia de Dios. Y sabe una cosa, David soportó el menosprecio porque estaba constantemente en la presencia de Dios. ¿Puede leer conmigo eso? Dice: David soportó el menosprecio porque estaba constantemente en la presencia de Dios. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 13. Fíjate la historia. Estamos hablando de que David soportó. ¿A cuántos de ustedes lo han menospreciado alguna vez? ¿A cuántos de ustedes le han dicho: para allá puede salir algo bueno del niño? Yo le digo a las personas allá en Tijuana, les digo a las personas allá en Tijuana: hay más americanos que saben dónde está el niño que personas de Tijuana que saben dónde está el niño. Aunque somos de Tijuana también, ¿verdad? Cuando traemos a los americanos que siempre se quedan, ¿no? ¿Y dónde estamos? Ya vamos muy lejos. Todavía es Tijuana, pero estamos en el niño. Pero todavía es Tijuana. Y sabe que cuando podemos ver, quizás nos menosprecian por los lugares acá lejos, quizás nos menosprecian por tantas situaciones, y creo que el pastor Turi ha compartido algunas de las situaciones que hemos vivido con algunas personas que nos han hecho menos. Pero nosotros no nos agüitamos porque estamos en la presencia de Dios. Nos soportamos ese menosprecio porque estamos en la presencia. Y yo sé que cada uno de ustedes en su momento han pasado por situaciones, pero fíjate lo que dice aquí, primer libro de Samuel, versículos 16, versículos 6 al 13. Se lo van a poner ahí en la pantalla. Dice, ponga mucha atención lo que está pasando. Ponga mucha atención. Dice que aconteció que cuando ellos vinieron. Déjeme darle un poquito de contexto a lo que sucedió aquí. Lo que está sucediendo antes es que el rey Saúl,
el rey Saúl desobedece a Dios. Y el rey Saúl le quitan el trono. Ya no iba a ser el rey. Entonces el profeta Samuel, Dios le habla y llega y le dice: ve, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, a Belén, y vas a ungir al siguiente rey de Israel. Saúl ya ha sido desechado. Ahora David, ahora el nuevo rey va a estar en la casa de Eliab, de Isaí, perdón, de Isaí. Eliab era el primero, ahorita vamos a ver eso, muchos nombres. Y en ese momento, cuando llega él con su cuerno de aceite ya listo para ungir al siguiente rey, dice el versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos. ¿Cuántos hijos? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel, quizá tú ya para entonces te estás preguntando: ¿y dónde está David? Porque era la casa de David, era la casa del papá y de los hermanos de David. Y dice: hizo pasar 7 hijos, en eso vamos, ¿verdad? En el 10. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero dijo Samuel a Isaí: Jehová no ha elegido ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ni siquiera lo habían invitado a la fiesta. ¿A cuántos no los han invitado a la fiesta? Amén, dijeron algunos bien enojados. Amén. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién lo menospreció? Primeramente, su padre. Ni siquiera lo invitó a la fiesta. Ni siquiera lo invitó a la fiesta. Claro que no le habían dicho: van a venir a ungir al rey, van a venir. Simplemente decían: vamos a ir a hacer sacrificio. Y su padre lo menospreció. Ni siquiera lo contaba entre los hijos, porque lo menospreciaba, porque lo tenía ya cuidando las ovejas. Allá un trabajo que no era tan importante para los demás, pero para David lo hacía como si fuera el mejor trabajo del mundo. Porque dice que llegaban unos osos y llegaban unos leones, y cuando llegaban a querer agarrar las ovejas de su padre, él los defendía donde nadie lo miraba. Todo el mundo sabemos cómo David mató a Goliat. ¿Cuántos saben cómo David mató a Goliat? ¿Ah? Agarró la piedra y lo mató. Lo tumbó, y bueno, y usted conoce la historia. Pero no sabemos. No, eso se mira, y lo miró todo, y todo el mundo aplaudió. Pero donde estaba solo, donde nadie lo miraba, donde allá a solas estaba alabando y glorificando el nombre de Dios y escribiendo esos salmos y todo eso, allá, y de repente se le aparecía el oso, se le aparecía el león, y él los mataba, defendiendo las ovejas de su padre, siendo fiel en lo poco a lo que Dios lo había llamado. ¿De acuerdo? Y luego no solo eso, sino lo menospreciaron sus hermanos. Cuando llegó, y no lo tenemos esos versículos aquí, pero cuando llegó, cuando estaba ya el pleito de Goliat, porque lo habían ungido, lo ungió en ese momento, pero no necesariamente fue rey inmediatamente, sino que fue
pasaron muchos años. Algunos dicen que hasta 15 años para que fuera rey. A veces Dios nos dice, ya te voy a dar esto, y queremos que en el momento nos lo dé. Eso pasa en otras partes. Aquí no. Aquí cuando Dios nos dice, te voy a dar algo, nosotros somos pacientes, ¿verdad? Aunque pasen 5 años, 10 años, 15 años, nosotros somos pacientes a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Con David pasaron 15 años, dicen los conocedores que fueron 15 años más o menos, que tenía 15 años cuando fue ungido, y ya tenía 30 para cuando fue rey. Pero que cuando llegó y que vio que estaban insultando a Dios, insultando a los israelitas, Goliat, y que mándenme al que quieran y que yo los voy a, y ya estaban peleando. Y cuando llegaron, llegó David a llevarles comida. Repite conmigo, a llevarles la comida. No sé si llevaba el talento para vender ahí, no sé. Pero lo que sí sé es que llegó ahí a llevarle de comer a sus hermanos. Cuando oyó que estaba sucediendo todo eso, entonces David se encendió en ira y dijo, yo puedo vencer a ese. Yo puedo vencerlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando los hermanos lo miran, dice, ¿y tú qué haces aquí? Vete a cuidar. Pero ya no le dijo, vete a cuidar tus ovejas, le dijo, vete a cuidar tus pocas ovejas. Esa insignificancia que estás haciendo, allá es donde tú, porque acá los grandes, acá estamos peleando, acá los hombres de guerra, estamos acá, tú regrésate. Fue menospreciado por sus hermanos, pero sin embargo fue ungido como rey de Israel a pesar de su padre, a pesar de sus hermanos. Él fue ungido rey de Israel. Denle un aplauso a Cristo. A él no le mortificó lo que sus hermanos pensaban de él. A él no le mortificó ni lo desanimó lo que pensaba su padre de él. Él simplemente fue obediente a lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Él fue ungido. Y eso me recuerda, y yo tenía, cuando estaba preparando esto, Dios ponía algo en mi corazón, pero a lo mejor está muy fuerte, no lo voy a decir, pero a veces nosotros como líderes, como padres, como madres, como amigos, o estamos, fíjense lo que le voy a decir, o estamos levantando a alguien o lo estamos tumbando. No hay nada en medio. Imagínate los hermanos, el papá de David, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba tumbando. Los hermanos de David, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban tumbando. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible? Imagínate, nuestros hijos queremos que tengan éxito. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que tengan éxito y podemos decirles, aquí están nuestros hombros para que ustedes lleguen más lejos. Es nuestro deseo, pero no solamente con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, que lleguen más lejos. Entonces, cuando tenemos gente que estamos discipulando, gente con la que estamos trabajando, nuestro deseo debe de ser que la gente llegue a ese propósito que Dios tiene para sus vidas, no a pesar de nosotros, sino porque nosotros quisimos ayudarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? A pesar de que nosotros, o sea, vamos a estorbar y vamos a tumbar, o vamos a ayudar, que sea porque nosotros les ayudamos, vamos a ayudar o vamos a levantar. Si estamos en alguna posición de liderazgo en nuestro trabajo es levantar a otros. ¿Quién dice amén a eso? Creer en ellos, que lleguen a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Dicen amén conmigo. Que lleguen, fíjense bien, que lleguen a pesar de que yo no quería que lleguen. Que no lleguen a pesar de que yo no quería, sino que lleguen porque yo quiero verlos cumplir ese propósito de Dios. Amén. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No diga amén, pues diga amén, porque ahí vienen las pruebas. Amén. Van a venir pruebas, van a venir problemas, van a venir luchas, van a venir menosprecios. Fíjate lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo van a venir, no te dije a lo mejor van a venir. Porque entre más Dios te quiera usar, más el diablo se va a ensañar contra ti. Entre más Dios te quiere llevar lejos, más el diablo te quiere desanimar para que no empieces ni siquiera. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir problemas, van a venir menosprecios, van a venir ataques, calumnias, pleitos, acusaciones.
Por experiencia se lo decimos. Pero si permaneces en la presencia de Dios vas a resistir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si permaneces en la presencia de Dios vas a resistir. Porque, ¿qué pasa si me salgo de la presencia de Dios? ¿Qué pasa si me salgo de la presencia de Dios? Me llamó mucho la atención y no me voy a meter con otro personaje, nomás lo voy a mencionar ahí a Saúl. Pero ¿saben una cosa? Dice que en cuanto David fue ungido, el Espíritu de Jehová, dice el siguiente versículo de lo que acabamos de leer, al siguiente versículo dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, usted tiene que entender otra cosa, una cosa, que no estamos viviendo están viviendo ese tiempo, no es el tiempo que vivimos ahora, porque ahora tenemos una bendición muy grande, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en aquellos años no era así. El Espíritu de Jehová venía sobre David, el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, el Espíritu de Jehová venía sobre Saúl, pero luego el Espíritu de Jehová se apartaba. ¿De quién fue la culpa que se apartara el Espíritu de Jehová de Saúl? ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios o de Saúl? De Saúl. Entonces, Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero ¿dónde prometemos nosotros estar? David se apartó unos momentos de la presencia de Dios, tomó una mala decisión y devastadora decisión al cometer adulterio. Fíjate lo que sucedió en 2 de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6. No sé si la tenemos ahí, pero dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes. Si no lo estás leyendo, escucha bien con atención. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Repite conmigo: pero. Siempre que dice pero, ¿qué sucede? Todo estaba muy bien, pero David se quedó en su casa. Cambia toda la historia, cambia todo, iba muy bien todo, pero David se quedó en Jerusalén. Y ahí empieza todo lo malo. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Di conmigo: mujer de Urías Heteo, esposa de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y la historia continúa, el resto del capítulo continúa, pero yo solamente quería ver ahí varios de los errores que cometió David. ¿Y en qué momento pudo haber detenido todo esto? Pero lo siguió. Errores de David. David dice ahí que los que salían a la guerra, pero él no salió. Primer error: no fue a la guerra. Pero ¿sabe una cosa? Lo bonito y lo hermoso de todo esto y de la palabra de Dios, que aunque nos diga esta realidad y esta verdad de este héroe que tenemos, porque David es un héroe. David, el rey David fue un personaje digno de imitar, digno de, tantas cosas, pero cometió ese error. Pero ¿sabe una cosa? Estar en la presencia de Dios, ya para terminar, estar en la presencia de Dios nos hace arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas personas se arrepienten y se ahorcan? ¿Cuántas personas se arrepienten y se dan un balazo? ¿Cuántas personas se arrepienten y cometen, se quitan la vida de diferentes maneras? ¿O siguen actuando de la misma manera? Me arrepiento, pero ¿qué? Y vuelvo a hacer lo mismo, y me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo. Pero estar en la presencia de Dios nos hace arrepentirnos. Cuando David pensó que ya ese capítulo de su vida se había acabado, viene el profeta y le dice todo lo que hizo. Lo confronta con su pecado y David se arrepiente. Dale un aplauso al Señor. David se arrepiente. Y él fue a Dios. ¿Cuántos saben que Dios
Es bueno. Que Dios es bueno. Fíjate, el Salmo 51 fue escrito en este momento. Recuerdan que David estaba solo, a lo mejor en ese momento ya él era un rey, pero él era un escritor. Y muchos de los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos por David, por el rey David, cuando no era rey, cuando era un pastor de ovejas y cuando era un rey también. Pues él agarró su pluma, agarró y empezó a escribir y empezó a decir, a clamar ante Dios en el Salmo 51 diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un corazón arrepentido. Un corazón con deseos de regresar. Y me encantaba. Y cuando estaba preparando eso, se me hacía muy largo el pasaje, pero no quise pasar por alto el final, donde dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Que no se pierda el gozo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no se nos acabe el gozo, que vemos a personas nuevas que vienen y que acaban de conocer a Cristo y al rato se le va a pasar igual que a mí. No, que nosotros también estemos gozosos y que sigamos disfrutando del gozo de la salvación de nuestro Dios. Dice amén conmigo. Tengo unas preguntas para ustedes. Levanten la mano, ¿quién ha fallado alguna vez en la vida? Pueden bajarla. ¿Quién de nosotros no ha cumplido alguna promesa que ha hecho? Pueden bajarla. ¿Quién de nosotros no ha tenido una vida perfecta? Levantan la mano todos los que son humanos. Algunos no la han levantado, no sé si son extraterrestres o qué pasó. Entonces, estamos en la iglesia correcta. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en la iglesia correcta con la gente correcta. Algunos dicen por ahí: el lugar perfecto para gente imperfecta. La iglesia perfecta para gente imperfecta. Y eso somos nosotros. ¿Qué ponía? Alguien ponía, creo que Turi ponía algo en el Facebook, decía: Dios usa personas rotas porque no hay de otras. Dios usa a las personas que han fallado porque no hay de otras. Es cierto. Nadie podemos pararnos aquí y tirar la primera piedra. Y si estamos aquí es porque necesitamos a Dios. Te voy a pedir, ¿por qué no extiendes tus manos de esta manera y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.